Bueno, estuvimos la semana pasada en Cartagena en un congreso muy interesante que reunió médicos cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos y mucho médico general. Y el tema muy interesante de una actualidad trascendental, que es el síndrome cardio-reno-metabólico, que muestra las conexiones significativas que hay entre las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Estos diagnósticos agrupan una cantidad de pacientes en el mundo, ya es una pandemia, y en Colombia no es la excepción. En Colombia tenemos muchos pacientes que tienen afectación de todos estos sistemas y estos órganos que requieren la participación de una cantidad de especialistas y de médicos, porque estamos viendo al ser humano de una manera holística, de una manera integral. Este síndrome tiene 5 etapas básicamente. La etapa 0, que es el paciente sin factores de riesgo, desde la etapa 0 hasta la etapa 4, que la etapa 4 ya puede tener enfermedad cardiovascular con o sin insuficiencia renal. Pasando por la etapa 1, que es un exceso de grasa corporal y lo que llamamos intolerancia a la glucosa. Aquí está una cantidad de pacientes que tienen sobrepeso, que tienen intolerancia a los hidratos de carbono. Ya estamos haciendo menos la curva de tolerancia a la glucosa, hacemos más hemoglobina glicada, hacemos más glicemia o glucemia en ayunas, etcétera, pero estamos diagnosticando muy tempranamente la enfermedad diabética y esto es importante porque si cogemos la enfermedad desde los estadios iniciales podemos prevenir la progresión de esta enfermedad, que es catastrófica porque afecta a muchos órganos. En la etapa 2 hay factores metabólicos y puede haber o no compromiso renal. Esos factores metabólicos como la resistencia a la insulina, la prediabetes, el paciente en sobrepeso, en obesidad, los diferentes grados de obesidad. Importante, hay que gestionar estos riesgos para evitar la progresión de esta etapa a una etapa más posterior y más agresiva. La etapa 3 es una enfermedad cardiovascular temprana. Ahí es donde los cardiólogos tenemos que promover y hacer diagnósticos para diagnosticar la enfermedad cardiovascular temprana en pacientes con factores de riesgo previstos, como hipertensión, como dislipidemia, etcétera. Tenemos que intensificar los esfuerzos preventivos para evitar que la enfermedad cardiovascular se nos vuelva inmanejable y tengamos las repercusiones gravísimas de la enfermedad cardiovascular, como los eventos coronarios agudos y también eventos cerebrovasculares y eventos vasculares periféricos que llevan a los pacientes a unos desenlaces muchas veces irreversibles. En la etapa 4 ya está la etapa cardiovascular sintomática en personas que tienen exceso de grasa corporal, factores de riesgo metabólico y también enfermedad renal. Estos pacientes que los vemos todos los días que ya tienen prediabetes, diabetes, enfermedad cardiovascular que puede ser sintomática con angina de esfuerzo, con disnea, con disminución de la tolerancia al ejercicio, con retención de líquidos, etcétera. Tenemos también que hacerle un abordaje rápido, intensivo y eficaz para evitar las complicaciones. Y la etapa 4A, que puede ser con insuficiencia renal o sin insuficiencia renal. En esta etapa 4 ya el paciente puede haber tenido un evento coronario agudo, puede haber tenido un evento cerebrovascular, o sea, un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, puede tener arritmias como la fibrilación auricular o enfermedad arterial periférica. ¿A qué vamos con todo esto y qué conclusiones sacamos todos los médicos que asistimos al evento en Cartagena? Que tenemos que hacer prevención para evitar que todos estas enfermedades dañen nuestros pacientes, compliquen nuestros pacientes y nuestra población en general, y para evitar la mortalidad temprana, evitar todas las complicaciones del sobrepeso. Hicimos mucho énfasis en el adipocito, que es esa enfermedad del tejido adiposo, y evitar que las personas vayan promoviendo estilos de vida que favorezcan esta alteración en el adipocito y posteriormente a la diabetes. Lo mismo a las enfermedades cardiovasculares y renales, que van muy de la mano. Si no actuamos todos de una manera en equipo, pues no vamos a lograr los objetivos que todos queremos. Entonces la prevención es básicamente lo que más
insistimos con todo el grupo de médicos y todas las charlas, conferencias con unos grandes expositores internacionales de España, de Argentina, de Estados Unidos y colombianos. Entonces salimos muy contentos con el desarrollo de este congreso y con todas las conclusiones que sacamos en beneficio de nuestros pacientes. Yo en mi consultorio siempre promuevo hábitos de vida saludables, que los pacientes se concienticen que tienen que tener una cultura en sus hábitos de vida para evitar la promoción y desenlaces muchas veces desafortunados de estas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales y endocrinas, y trabajar de la mano con nuestros colegas y con los médicos generales para beneficio de la salud de nuestros pacientes.